El éxito es como el amanecer. Hay quienes lo esperan dormidos, mientras otros se levantan a encontrarlo. Muy buenas tardes, respetables autoridades educativas y administrativas, maestros, maestras, alumnos y alumnas y público en general que nos acompaña. La Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 271, agradece su presencia en este acto inaugural del Coloquio de Posgrado 2023. Los grandes desafíos de la educación moderna, hacia una educación inclusiva, igualitaria y con diversidad de culturas e identidades. En nombre de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 271, extiendo una cordial y afectuosa bienvenida a todos y cada uno de los alumnos que integran Maestría en Educación, sede Villahermosa. ¿Dónde se encuentran? Maestría en Educación, sede Comalcalco. Maestría en Educación, sede Emiliano Zapata. Maestría en Educación, Gestión Educativa. Maestría en Integración Educativa. A cada uno de los profesores que conforman la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 271. De manera muy especial, agradecemos la presencia a cada una de las autoridades que forman el honorable presidio que hoy nos acompaña. Recibámoslo con un fuerte aplauso. A la maestra Noemí Narváez Ávila, coordinadora de escuelas normales, IESMA y UPN. Secretaria de Educación del Estado de Tabasco. Al maestro Heriberto González Velázquez, director de la unidad UPN 271. A la doctora Silvia Alquerques, conferencista magistral. A la doctora Marta Patricia Campos Noverola, subdirectora académica de la unidad UPN 271. Al doctor Roberto Francisco Campos Pereira, representante consejero nacional de unidades UPN. Al maestro Julio Jaro Pérez, coordinador de posgrados de unidad UPN. El día de hoy somos partícipes de un evento fructífero para la educación de nuestro estado de Tabasco, que acompaña a la formación académica de cada uno de los alumnos y alumnas que pertenecen a esta institución. Por ello, es un honor recibir a nuestros invitados especiales que hoy nos acompañan. Agradecemos la presencia de la maestra en Ciencias de la Educación, Elizabeth Mendoza González, directora de Educación Superior. A la maestra María Antonia Soberanos Castellano, jefa administrativa. Al maestro Jorge Torres Carrasco, director de la Escuela Normal de Educación Física.
A la doctora Silvia Ivette Martínez Álvarez, Universidad Pedagógica Nacional 092, Ciudad de México. A la doctora Cecilia Vallejos Parás, Universidad La Salle, Ciudad de México. A la doctora Tatiana María Mendoza Bomberg, Universidad Autónoma Metropolitana. Al doctor Pop Álvaro Romero, de la Universidad Pedagógica Nacional 141 en Guadalajara. A la doctora Tania Vanessa Carvajal Carmona, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. A la doctora Yuri Constanza Páez Trillo, investigadora independiente, egresada del Departamento de Investigación Educativa, de Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Al maestro Ednei Pinto Torruco, de la Universidad Pedagógica Nacional de Chihuahua. A la maestra Berenice Calzada Ramírez, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenidos. No cabe duda que la Universidad Pedagógica Nacional se distingue por buscar la distinción de cada uno de sus educandos, con la guía y el trabajo de sus magistrales comprometidos con la educación. Por lo cual, se tienen metas claras para lograr los objetivos a los cuales llegar en nuestro caminar. Es por eso que a continuación cedo el micrófono al maestro Heriberto González Velázquez, director de la Universidad Pedagógica Nacional, para darnos a conocer su mensaje de bienvenida. Fuerte aplauso. Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Saludo con mucho agrado al honorable presidium que hoy tiene a bien acompañarnos, a la maestra Noemí Narváez Ávila, coordinadora de Escuelas Normales y el UPN, en representación de nuestra señora secretaria de Educación, la doctora Elia Cornelio Grandero, a la doctora Silvia Sveltes, socióloga, investigadora educativa y nuestra conferencista magistral de inicio de este 21º coloquio. Muchas gracias por estar con nosotros y aceptar esta invitación para nuestros estudiantes. A mis compañeros de equipo, al doctor Roberto Francisco Campos Pereira, consejero académico, representante de unidades de UPN a nivel nacional. Gracias como siempre, doctor. A la doctora Marta Patricia Campos Noverola, nuestra bujía del equipo de trabajo en la subdirección académica. Gracias, como siempre, Martita. Y al maestro Wilber, que es el que hace todo esto posible, con los invitados, con nuestros conferencistas, con ustedes como estudiantes y la coordinación con nuestros catedráticos de la unidad 71, maestro y doctor Wilber Sarao Pérez. Gracias, maestro Wilber, por organizar tan notable evento para esta unidad UPN 271. Desde luego, es muy importante tener en cuenta a nuestros estudiantes y sobre todo a nuestros maestros que tienen la oportunidad de trabajar con nosotros. Doy las gracias a nuestros compañeros maestros de base, porque tenemos dos características, y a nuestros compañeros maestros invitados que hacen posible este trabajo en la unidad UPN 271. Compañeros que son ávidos en la investigación educativa y que tienen a bien estar con nosotros año con año en los coloquios, y el único paréntesis que tuvimos en la vida y en esta
situación que todos conocemos y que damos gracias a Dios por estar aquí y poder estrecharnos nuevamente el saludo a todos los compañeros que ya mencionó nuestra maestra de ceremonia, que siempre han estado con nosotros, dando sus aportes, sus observaciones para el mejoramiento del trabajo que van realizando todos nuestros estudiantes en las 3 maestrías que ya se mencionaron. Quiero dejar claro que hacemos todo un esfuerzo compartido entre ustedes los estudiantes y esto se organiza precisamente con la firme analizados, que ya son analizados y que en estos talleres de hoy y mañana tendrán las observaciones para mejorarlos, para reforzarlos y van a tener las mejores sugerencias de lo que podemos obtener en las temáticas que estén desarrollando dichos proyectos. Invitarles a que no solamente estos proyectos queden como un trabajo para adquirir o conseguir el examen de grado para el grado de la maestría que cursan. Invitarlos a que hagan sus ponencias, que participen en congresos. Esta ocasión, en este año 2023, tenemos la oportunidad aquí en la ciudad de Villahermosa de ser sede del COMIE, un congreso internacional y, por qué no decirlo, quizás más importante de investigación educativa en Latinoamérica. Somos parte del equipo de organización de COMIE y por eso queremos dejar patente la invitación y que tienen que ser partícipes, no seamos solo observadores. Precisamente hoy y mañana, lo que tengan de necesidad conocer con nuestros invitados y que puedan ustedes pedir un apoyo, cómo desarrollar una ponencia en este congreso, les invito a participar. Tenemos que impactar, no solamente dejarlo en el puro trabajo para obtener el grado. Agradezco muchísimo a todos y cada uno de ustedes, como di inicio, y deseo el mejor de los éxitos en este taller de viernes y sábado, en este 21º coloquio 2023 de posgrado en la unidad UPN 271. Los grandes desafíos de la educación moderna hacia una educación inclusiva, igualitaria y con diversidad de culturas e identidades. Este lema surge con la participación de todos los estudiantes y a votación interna. Este es el lema ganador. Y aquí está. Felicidades a quien o quienes lo diseñaron. Muchas gracias. Enhorabuena. Liderazgo es la capacidad de transformar una visión en realidad. Es por eso que la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 271, en concordancia con la Secretaría de Educación, concede estos espacios de análisis y reflexión en nuestro coloquio de posgrado 2023. Los grandes desafíos de la educación moderna hacia una educación inclusiva, igualitaria y con diversidad de culturas e identidades. Para ser así conscientes y partícipes de la realidad que acontece en nuestro sistema educativo el día de hoy. Por lo cual invito a la maestra Noemí Narváez Ávila, coordinadora de Escuelas Normales IESMA y UPN, a que nos comparta un mensaje en representación de la doctora Edla Cornelio, secretaria de Educación del Estado de Tabasco. Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por compartir estos espacios que bien, como dice la señora secretaria, nutren, fortalecen al sistema educativo en nuestro estado.
Reciban un cordial saludo precisamente de la doctora Egla Cornelio Landero, secretaria de Educación de nuestra entidad, así como del subsecretario de Educación Media y Superior, el maestro Luis Rodrigo Marín Figueroa. Es interesante, es conmovedor y estoy llena de orgullo por estar rodeada de tantos docentes que son los que hacen el trabajo allá en el campo educativo. Pero sobre todo, le doy la bienvenida al Presidium, especialmente a la doctora Silvia Smelkes, quien nos ha dado tantos años de lecturas en las instituciones formadoras de docentes, que muchos de ustedes, docentes formados en escuelas normales y en esta universidad pedagógica, tuvieron en sus manos esas lecturas que nos hicieron reflexionar, que nos hicieron hacer un análisis de nuestro trabajo, de nuestro futuro trabajo como estudiantes y de nuestro trabajo como docentes formadores. Gracias a quienes hicieron posible que la doctora Smelkes pudiera estar aquí. Gracias a los directivos, a los docentes de esta institución, de esta universidad pedagógica, Unidad 271, por hacer posible estos eventos, por compartir, porque nuestros docentes puedan fortalecer sus prácticas allá en el campo. Gracias a los que nos visitan de otras instituciones, de otras IES, de otros estados, porque el compartir conocimientos con otros contextos enriquece aún más nuestra formación y nuestra práctica. La verdad, me siento muy halagada de estar en este evento, de ver a compañeros docentes, de ver a ex estudiantes, de ver a mis compañeros arrebando de tanta, pero de tanta sabiduría que surge en estos talleres, que hoy van a tener la experiencia y mañana. Disfrútenla, gócenla, adquieran todo. Ahora sí que aprovéchense de quienes van a impartir los talleres, exprímanle todo lo que tengan que exprimirles y aprovechen su estancia, por favor, se los pido. Gracias nuevamente por estar aquí. Reciban un cordial saludo de nuestras autoridades superiores y nos ponemos de pie para poder inaugurar de manera formal, siendo las 15 horas con 15 minutos, damos por inaugurados el coloquio de posgrado 2023, la investigación educativa, un reto innovador y colaborativo para la igualdad, inclusión y equidad en la nueva escuela mexicana. Que sea de éxito, que sea de mucho provecho. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradecemos el mensaje de la maestra Noemí Narváez Ávila e invito y despido con un gran agradecimiento muy especial a cada una de las autoridades que nos acompañaron en el presidio y los invitados especiales. Los invitamos a presenciar la presentación de la conferencista magistral. Les recordamos, vamos a aprovechar a recordarles que se les hizo llegar un formulario en donde podían plasmar dudas, comentarios, para
la conferencia del día de hoy. Así que conforme vayan teniendo alguna duda o un comentario, lo pueden hacer llegar a través de su formulario. Cedo el micrófono a la moderadora, la doctora Martiniana Ruiz Valenzuela, para presentar a la doctora Silvia Mertens, que nos trae la conferencia magistral, la agenda de investigación en educación intercultural. Recibámoslas con un cordial aplauso, por favor. Bien, muy buenas tardes a todos los presentes. Agradezco enormemente a la Universidad Pedagógica Nacional por la encomienda en esta tarde. El día de hoy, Tabasco se viste de gala, y sobre todo nuestra máxima casa de estudio, la Universidad Pedagógica Nacional, ya que tendremos el honor de escuchar la conferencia magistral titulada La Agenda de Investigación en la Educación Intercultural. Es ya un precedente de interés en la educación actual, sobre todo en estos tiempos donde la interculturalidad ha cobrado una relevancia sumamente importante. Iniciaremos escuchando una semblanza que resume la trayectoria académica de quien hoy nos acompaña. La doctora Silvia Irene Esmelt del Valle es socióloga con maestría en investigación y desarrollo educativo por la Universidad Iberoamericana, investigadora de la educación desde 1970. Ha publicado más de 400 trabajos, entre libros y artículos, sobre los temas de calidad de la educación, educación de adultos, formación en valores y calidad de la educación intercultural. Fundó y fue coordinadora general de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública. Fungió como presidenta de la Junta de Gobierno del Centro de Investigación e Innovación Educativa de la OCDE. Recibió la medalla Joan Amos Comenius, otorgada por la República Checa y por la UNESCO en 2008. Dirigió el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California en 2017, por la Universidad de Concordia en Montreal, Canadá en 2019 y por la Universidad de Colima en 2023. Fue la primera presidenta del INEE autónomo de abril del 2013 a abril del 2017 y consejera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación hasta su extinción en 2019. Fue vicerrectora académica de la Universidad
Iberoamericana de la Ciudad de México hasta febrero de 2022. Actualmente es académica en el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación en la propia Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Hoy, Tabasco le da la más cordial bienvenida y a nombre de la Universidad Pedagógica Nacional, reciba usted nuestro agradecimiento por estar hoy aquí y compartir parte de sus saberes. Bienvenida, doctora. Bueno, pues muy buenas tardes a todas, a todos. Quiero agradecer antes que nada a la Universidad Pedagógica Nacional, al maestro Wilber en particular, por esta invitación y por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes esta tarde pues algunas de las cosas que hemos venido pensando un grupo de personas en torno a la investigación sobre la temática de educación intercultural y de educación bilingüe, que fue lo que acordamos hacer con el maestro Wilber cuando tuvo a bien invitarme. Bueno, yo quisiera ponerlos un poquito en antecedentes. Ya, sí. Muy bien. Antes, digamos, como introducción, pues yo quisiera referirme a por qué estamos hablando tanto de educación intercultural últimamente, por qué estamos promoviendo, por qué nos interesa, por qué a los investigadores nos está interesando cada vez más esta temática. Y bueno, yo en lo personal tengo 3 razones que quiero compartir con ustedes, porque la educación intercultural es importante. Y la primera es porque sí me parece que permite acercarnos más a la justicia educativa. Es decir, a este objetivo que tenemos de que todos aprendan lo que deben aprender, que no es lo mismo para todos, pero lo que deben aprender con calidad y con pertinencia. Es decir, que les sirva para vivir una vida digna, como cada quien y cada cultura definan vida digna, porque también ahí hay diferencias. Y esto es así porque una de las causas de la injusticia educativa con la población indígena es la injusticia epistémica. Y esto lo que significa es que sus conocimientos, sus formas de acercarse al mundo, sus formas de acercarse al aprendizaje, sus mismas formas de conocer, no han sido tomadas en cuenta por los sistemas educativos modernos, y sus conocimientos y sus metodologías de acercamiento al conocimiento no están representadas en el sistema educativo. Entonces hay un problema de injusticia epistémica. Segundo, porque esta injusticia educativa, o sea, la injusticia epistémica produce una injusticia de aprendizajes, porque los niños indígenas, por ejemplo, no aprenden lo mismo que los otros, justamente porque no es pertinente la educación que se les ofrece. Y ahí hay una injusticia propiamente educativa, ¿no? La justicia epistémica es una de las causas de la injusticia educativa entre la población indígena. También porque la injusticia educativa reproduce la injusticia económica y social, como todos sabemos, eso sucede, digamos, cuando hay alguien que no puede transitar por los ciclos educativos obligatorios, pues está condenado a seguir viviendo en condiciones de pobreza. Entonces la injusticia educativa reproduce esta desigualdad y esta injusticia, y porque la justicia educativa permite frenar el epistemicidio, y el epistemicidio es pues esto que hacemos todos los días de no reconocer, de ignorar, de abandonar hasta que matamos los conocimientos que vienen de otras culturas y que no son reconocidos ni aceptados por las nuestras. Bueno, entonces esa es, digamos, la primera razón, es lo que permite la justicia educativa. La segunda, porque es lo que permite desmontar el racismo, erradicar los prejuicios y la discriminación contra los indígenas en general, ¿no? La educación intercultural tiene un ciclo pedagógico, digamos, ideal, que es este ciclo de conocer y después respetar y después apreciar, ¿no? Y eso, una vez que logramos el aprecio por el otro diferente, porque el otro diferente me enriqueció, con eso desmontamos el racismo, porque el otro diferente me enriquece y todos los que son como él diferentes también me pueden enriquecer, y con eso desmontamos el racismo. Entonces yo estoy convencida de que en efecto
se desmonta el racismo con la educación intercultural. Aquí hay una gráfica que pongo que simplemente lo que nos indica es cómo hemos sido injustos educativamente con la población indígena. La primera parte de la gráfica, la parte de la izquierda, nos muestra el porcentaje de población con menos educación, con al menos, educación secundaria completa. La línea verde son los que hablan lengua indígena y la línea roja son los indígenas y el resto es la población en general. Entonces se ve ahí como tenemos una diferencia entre quienes han logrado al menos la secundaria completa. Y en la gráfica de la derecha lo que tenemos es el porcentaje de la población con al menos educación media superior completa. Estamos hablando aquí del año 2015, pero estas diferencias se mantienen desgraciadamente. Y bueno, aquí como ustedes pueden ver la diferencia es pues aún mayor porque pues los bachilleratos todavía no alcanzan a cubrir las necesidades educativas de las zonas indígenas. Entonces esa es la segunda razón. Y la tercera es porque abrir las puertas a saberes diferentes de los occidentales que han predominado permitirá mayores aportes a la humanidad a través de un diálogo respetuoso y fecundo entre conocimientos, valores y formas de conocer. Y esto, pues estamos convencidos quienes nos hemos metido un poco a conocer más de cerca lo que han producido de conocimientos los pueblos indígenas. Y bueno, por un lado está este respeto a la biodiversidad por la manera como ellos conciben su relación con la naturaleza, que es diferente de la occidental, que concibe que el ser humano nació para dominar la naturaleza. El indígena se ve a sí mismo como una parte de la naturaleza, la naturaleza no es de él, sino él es de la naturaleza. Y es completamente diferente porque entonces es uno más con todos los seres vivos y no vivos, ¿no?, de la naturaleza. Desde luego la tierra es sagrada, el agua es sagrada, como todos sabemos, ¿no? Y por eso han conservado la biodiversidad. Y en este momento la biodiversidad, en este momento de crisis climática, digamos que la gran razón del calentamiento global es la pérdida de la biodiversidad. La posibilidad de recuperar la biodiversidad es lo que nos va a evitar seguir aumentando el calentamiento global. Y son aquellos lugares en donde hay pueblos indígenas los que mayor biodiversidad tienen. Aquellos países que son mega diversos en lo biológico también lo son en lo cultural. Y eso no es casualidad. Eso es otro problema que tiene la humanidad, como bien sabemos, es la enorme desigualdad, tendencia a la polarización social y económica y política de las sociedades, que no se frena. Digamos, hay un movimiento, una dinámica propia de la desigualdad que sigue creciendo, se sigue polarizando. Los pueblos indígenas ponen frenos a la desigualdad en exceso. Sus mayordomías, por ejemplo, en el caso de los pueblos mesoamericanos, ¿no?, son las mayordomías cuando alguien tantito despega económicamente en una comunidad, pues se le nombra mayordomo, porque el mayordomo tiene que distribuir aquella riqueza que pudo acumular en aquella fiesta patronal. Y entonces hay mecanismos, porque la desigualdad ofende la posibilidad de convivir comunitariamente. Entonces la desigualdad extrema, no toda desigualdad, pero la extrema, tiene topes, tiene frenos, se acota en estas comunidades. Y pues yo creo que mucho podríamos aprender el resto del mundo de eso, ¿no? Por la manera como ellos protegen el tejido social, la organización comunitaria, el valor que tiene la comunidad, a veces incluso superior a la que tienen los propios individuos. La manera como administran la justicia es una justicia de naturaleza restaurativa, se trata de regresar a la situación de armonía comunitaria cuando se ha cometido algún crimen o algo que la ofende, ¿no? La democracia por consenso, ¿no? Aquí pues de lo que se trata, como dice Floriberto Díaz, que es este filósofo Mije, el filósofo Ayuk, dice la verdadera democracia es la democracia por consenso porque el consenso exige también escuchar a las minorías. La democracia tiende a ser la dictadura de las mayorías, pero cuando la democracia es por consenso, como tenemos que argumentar para convencer, necesariamente escuchamos a las minorías. Y bueno, es muy chistoso como nosotros todavía en pequeñitos grupos, ¿verdad?, votamos. Tenemos una reunión de consejo técnico y votamos. Y bueno, pues las comunidades que son, no son países, ¿no?, pero son bastante más grandes, pues lo que buscan es llegar al consenso, tomar las decisiones. Y cuando no se logra consenso, no se toma la decisión. Y el consenso implica discutir, argumentar, convencer. Ese es el tipo de cosas que podemos aprender de ellos.
Y bueno, la siguiente pregunta es ¿por qué investigar en el campo de la interculturalidad y de la educación intercultural? Y bueno, lo primero, pues porque somos un país pluricultural, somos un país multilingüe, vivimos en una realidad así y pues la tenemos que conocer cada vez mejor, ¿no? México, como ustedes saben, es el país más indígena de América. Probablemente también el más diverso, aunque hay quienes dicen que no, que en Brasil, por ejemplo, dicen que son 300 grupos diferentes, aquí somos 68, pero esos 300 están emparentados, muy emparentados, entonces, pues más bien como que el punto de comparación tendría que ser los 364 variantes dialectales de nuestras 68 lenguas, sería el equivalente. Pero bueno, son, pues según el criterio que tomamos, por habla de lengua indígena son 7 millones, por vivir en hogares indígenas son 12 millones, y por autorreconocerse como indígenas son 25 millones. Y ese número crece. O sea, cada vez más mexicanos se autorreconocen como indígenas. Y no hay ningún otro país en América que tenga tantas personas que hablan, tantas personas que pertenecen a hogares indígenas y mucho menos tantas personas que se autorreconozcan como tales. Y eso, pues es nuestra realidad, es una realidad muy propia y no es pequeña, es una gran realidad. La tenemos que conocer a fondo. Porque pues la educación intercultural es una necesidad en el sistema educativo nacional por todas las razones que ya dije de por qué el no tomarlo en cuenta es una causa de la injusticia educativa en general en el país, ¿no? Porque también hay mucha confusión en lo que significa, entonces es necesario hacer estudios que permitan afinar, digamos, las definiciones, los conceptos que utilizamos cuando nos referimos a la educación intercultural. Desgraciadamente en México llamamos educación intercultural a la educación, al subsistema que se destinaba a la fecha a educar a la población indígena, y entonces cuando oímos educación intercultural pues pensamos que es la educación destinada a los indígenas. Pero la educación intercultural en verdad es una educación que tenemos que recibir todas las personas deberían de estar recibiendo. Entonces, pues la educación intercultural o es para todos o no se puede llamar intercultural, ¿no? También hay cuestiones con el concepto de inclusión, que forma parte del lema que ustedes le han puesto a su coloquio. Y bueno, porque a mí, por ejemplo, me tocó en alguna ocasión conversar con una maestra que había trabajado en educación intercultural mucho tiempo y me la encuentro y le digo, maestra, ¿cómo le va? Me dice, muy bien, muy bien. La verdad es que la interculturalidad me ha servido mucho porque a mis alumnos indígenas ya ni se les nota que son indígenas. Entonces, la inclusión tiene el peligro de entenderse así, ¿verdad? Como asimilación, como integración, y todavía eso de alguna manera prevalece. Entonces esas cosas las tenemos que ir precisando y necesitamos evidencias que nos ayuden a ir precisando esos conceptos, a no confundir inclusión con interculturalidad, ver cuál es la diferencia entre las dos, etcétera, ¿no? Y bueno, la otra razón, quizás la principal, es porque pues, es un campo problemático. La verdad es que es un campo en torno al cual hay muchísimos problemas. Tenemos el abandono secular de la población indígena, tenemos su explotación, su pobreza, como ustedes saben, mucha mayor pobreza entre los indígenas que entre la población en general, la historia de dominio cultural, ¿no? También, desgraciadamente, que pues, a esta pobreza, digamos, de la población como tal, se le suma la pobreza de la oferta educativa que les estamos ofreciendo como sistema educativo. La verdad es que nuestra oferta es paupérrima, ¿no? Son escuelas que se están cayendo a pedazos, son profesores que durante muchísimo tiempo tenían solo primaria o solo secundaria porque se priorizó que hablaran la lengua, pero después no se respetó que hablaran la lengua y se les mandaba a otros lados. Entonces hay una condición de pobreza de la oferta educativa, la injusticia epistémica a la que ya me referí, luego el racismo, la discriminación, los prejuicios, los estereotipos que bueno, afectan a los indígenas en la vida cotidiana, afectan a los niños indígenas de manera muy significativa en los contextos multiculturales, ¿no? En las ciudades, por ejemplo, ¿no? Que sufren, son verdaderamente víctimas de este racismo, de esta discriminación, etc. La segregación, intento por separar, ¿no? Por ejemplo, en el sistema educativo la educación indígena está separada y eso segrega de alguna manera históricamente, pues ha creado una subcultura diferente entre los maestros indígenas y también, yo diría, criterios o hasta estándares de calidad distintos, deberían de ser distintos, pero de diferente nivel de calidad
cuando se habla de educación indígena que cuando se habla de... Y eso es consecuencia de la segregación. Yo digo que la segregación es algo que daña muchísimo cualquier intento de interculturalidad. Y pues como consecuencia de todo esto, una pobreza de resultados de aprendizaje, ¿no? Y como esta pobreza de resultados de aprendizaje, o porque se llega a tramos muy cortos del sistema educativo, o porque se está en el sistema educativo pero se aprende poco, ¿no? Eso reproduce, como ya dije, la injusticia social, la desigualdad social. Y bueno, entonces tenemos una necesidad de producir sólidos sobre la diversidad cultural y la lingüística del país. Tenemos que aportar a partir de la investigación pues algo que ayude a formar a niños, niñas y adolescentes sensibles a las diferencias, con la capacidad de desplazar sus conductas racistas, discriminatorias y segregacionistas. Estamos hablando de educación intercultural para todos. Tenemos que abonar a lo que nos mandata ahora el artículo 3 desde su reforma en el año 2019, una educación plurilingüe e intercultural para los pueblos indígenas, una enseñanza de las lenguas indígenas y una definición de que toda la educación será intercultural, basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural de México. Esta me tiene por ahí de genial. Muchas gracias. Y luego, basar la política pedagógica en evidencias, o sea, la política pedagógica, política educativa en general, pero la política pedagógica que tiene que ver con esto de los contenidos y los modos de educar, pues basar las propuestas de política pedagógica en las evidencias que nos emanan de la investigación educativa, de la investigación etnográfica, de la cercanía, digamos, del investigador con los pueblos indígenas, dándole pues muchísimo mayor peso a lo que es las pedagogías propias, ¿verdad?, de los pueblos indígenas, que desgraciadamente conocemos poco. Entonces por eso tenemos que dedicarnos a investigar. Y entonces un grupo de académicos nos reunimos para empezar a pensar en cómo elaborar esta agenda de educación intercultural y después de investigación sobre la educación intercultural. Yo no les voy a presentar esta agenda porque los documentos están publicados, ustedes los pueden acceder a ellos, ahí están las ligas, pero sí pues ponerlos un poco en antecedentes para decirles de qué se trata, ¿no? El primer documento se llama Agenda Intercultural para la Educación Nacional. Se publicó en el año 2019, si no mal estoy. Lo elaboramos 22 académicos que trabajamos en este campo de la educación intercultural y bilingüe. Y pues aquí lo que se dice que deben de ser las prioridades de la agenda son la normatividad y las políticas en materia de educación intercultural, los enfoques teóricos, epistemológicos y metodológicos, el bilingüismo, la formación de docentes y la interculturalidad en los 3 niveles educativos, cada uno por separado, entender qué es el preescolar y la primaria, qué es la educación en media superior, en la básica, después en media superior y después en la superior, porque debería de estar presente evidentemente en los 3 niveles. Y esto fue publicado por la Dirección General de Educación. Y después se elabora otro documento que se llama Prioridades de la Investigación Educativa en materia de educación intercultural y bilingüe. Se publica el año pasado por la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe de la SEP, y también lo que hace es desglosar estas prioridades de investigación educativa. Aquí lo que se busca es pues dejar muy claro que cuando estamos hablando de educación intercultural estamos hablando de un paradigma que no es nuevo, pero que sí rechaza, digamos, paradigmas dominantes anteriores, en donde la investigación la hacían los académicos sobre los indígenas, no para ellos y mucho menos con ellos, ¿no? Entonces aquí un poco el planteamiento es ese paradigma lo tenemos que ir rompiendo. Tenemos que ir trabajando mucho más, pensando en qué es lo que necesitan, pero mejor aún, trabajando directamente con ellos. Y, desde luego, pues alejarnos totalmente de las tendencias hacia la homogeneización de la población, que fueron las tendencias que marcaron pues todo el siglo XX de la educación en México. Bueno, casi todo el siglo XX, no todo, pero casi todo. Entonces, bueno, aquí pues también la idea es incursionar en algunos temas que son
investigadores y la idea, innovadores, y la idea es poder responder a las principales problemáticas de la educación intercultural y bilingüe, que son la desigualdad educativa, la pobreza de la oferta, la falta de pertinencia cultural, la pérdida de lenguas y culturas, la injusticia epistémica, el racismo de la sociedad mayoritaria y esto estaba, digamos, ocurriendo el año pasado, pues las consecuencias educativas de la pandemia de COVID-19 que desgraciadamente todavía están con nosotros y que fueron especialmente graves en el caso de las poblaciones indígenas y empobrecidas. Y se marcan ahí 15 temas prioritarios. No se los voy a leer, ahí están. Les recomiendo muchísimo la lectura del documento a quienes tienen interés por incursionar en este campo. Pero bueno, son ahí 15 temas prioritarios, no son poquitos, ¿no?, de los que tendríamos que estar investigando. Y luego, pues les quiero decir, ¿se acuerdan ustedes que el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, el que va a ser el Congreso, aquí en Tabasco, por cierto, a fines de este año, ellos cada 10 años hacen estados del conocimiento en torno a 18 áreas temáticas, una de las cuales se llama multiculturalismo, interculturalidad y educación. Esta área temática es el área 16, está presente desde este es el tercer estado del conocimiento en el que está presente el área como tal. En esta ocasión el estado del conocimiento lo coordinó Gunter Dix, que es un reconocido académico en el campo de la educación intercultural y bilingüe, pero es una obra colectiva de varios investigadores, porque muchos son autores de algunos de los capítulos, pero el estado del conocimiento tiene 15 capítulos y 715 páginas, todavía no sale, entonces todavía no lo pueden conocer, pero tendrá que estar listo para el Congreso y ahí lo podrán ustedes conocer. Pero lo que les quiero decir es el interés de los investigadores en nuestro país sobre este tema ha crecido de una manera impresionante, notable, y en parte pues eso yo creo a estas razones iniciales que yo les conté. Y bueno, pues es nada más para agarrar un poquito de antojo, ¿no?, por leer cuando esto salga este documento, porque sí es muy interesante. Lo que hace es dar cuenta de qué se ha investigado y qué hallazgos ha habido a partir de la investigación educativa mexicana en los últimos 10 años, del 2012 a 2021, ¿no? Entonces, bueno, pues, y sí, la verdad es que hemos aprendido muchísimo, ¿no?, que sí ya estamos metidos en este asunto de empezar a trabajar las prioridades. Pero bueno, esa es, digamos, como esta parte de decirles, hay un grupo de académicos que está muy preocupado por ir definiendo qué tenemos que investigar sobre. Yo quisiera, sin embargo, quizás esta tarde dedicarme más al cómo investigar. Esto en parte se trata, pero de manera muy lateral, porque no es el propósito en estos documentos que yo les acabo de leer. Y bueno, yo quisiera decir que a lo mejor este es un paradigma de investigación que yo les quiero proponer acá, que está constituido por 4 elementos, que no pretende sustituir la investigación que ya se hace, pero sí lo que se pretende es que sea reconocido como una manera legítima, otra manera legítima de hacer investigación. Entonces, bueno, este nuevo paradigma se aplica perfecto a la investigación sobre cuestiones de interculturalidad. Se aplica muy bien, no solamente, se aplican muchísimas otras cosas. Pero bueno, yo quisiera dedicarle esta parte de la charla a esto del cómo investigar. Y como yo sé que todos ustedes están investigando, porque están haciendo sus tesis, también los profesores de la UPN que se están haciendo lo propio, también están haciendo investigación. Es una universidad, me parece que son las universidades las que tienen que tomar la vanguardia en este sentido, pues me parecía que era un buen lugar para plantear un poco estas ideas, ¿no? Entonces, bueno, los 4 elementos son, el primero es el elemento de ciencia abierta, lo que ahora se llama ciencia abierta, lo voy a platicar con más detalle más adelante. El segundo es la interdisciplina y el tránsito en la medida de lo posible hacia la transdisciplina. Lo tercero es el diálogo epistemológico, la educación intercultural. Y el cuarto es la investigación y acción participativa. Esos son como los 4 elementos de este paradigma, que como digo, no es un paradigma que busque sustituir lo que ya se hace, sino que busca añadirse al espectro de lo que ya se hace con igual legitimidad de lo que ya se hace, que eso es lo que no tiene en este momento, no tiene la misma legitimidad. Y me parece que lo que tenemos que hacer es reivindicar esa misma legitimidad, porque es otra manera de visualizar la investigación. Bueno,
Yo creo que en general ha habido tropiezos de la ciencia occidental tal y como la conocemos históricamente para solucionar problemas complejos de la humanidad. Creo que también la ciencia occidental como la conocemos ha ocasionado pues daños como muy importantes, ¿no? El uso del conocimiento científico, no tanto el conocimiento científico mismo, sino la manera como se utiliza ese conocimiento científico, pues le ha hecho daño a nuestro medio ambiente, ¿no? Con ello, pues se está poniendo en riesgo la posibilidad de sobrevivir como especie y, bueno, también como vida en el planeta. Y bueno, pues eso debe llevarnos a todos los que nos hemos decidido ser científicos y hacer investigación a una actitud de humildad, una actitud de apertura de otras maneras de hacer ciencia, ¿no? Entonces, también ha producido muchísimos adelantos y muchísimas cosas, eso sabemos muy bien, pero no nos podemos olvidar que también ha ocasionado daños. Y entonces por eso me parece importante que reconozcamos que hay otras maneras en que se producen conocimientos que no son maneras anticientíficas de generar conocimientos, pero que no son científicas. O sea, la ciencia no las reconoce como científicas. La ciencia occidental que conocemos no reconoce estas formas como científicas. Y que sin embargo están probando ser útiles para la humanidad. Y esto es un poco lo que se quiere reivindicar, ¿no? No solamente son útiles desde su perspectiva instrumental, ¿no? Que sí, instrumentalmente también, como ya mencioné lo de la biodiversidad, ¿no? Sino también desde el punto de vista de sacudirnos en el sentido que le damos a nuestra existencia. Y aquí pongo como ejemplo pues las grandes filosofías de la vida, de por ejemplo los andinos con el Suma Causay, o aquí sus vecinos de Chiapas con el Equilcuxlecal, que nos hablan del buen vivir, ¿no? El buen vivir se opone al vivir bien, ¿no? Es tal cual una contraposición al vivir bien, y el buen vivir lo que sostiene es que lo que hay que hacer para ser feliz es estar bien con uno mismo, con los demás, con la naturaleza y con la trascendencia, como sea que cada quien defina la trascendencia. Sabemos que la espiritualidad es algo que está muy profundo en el mundo de los indígenas. Bien. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué se acabó? Eso no puede ser. ¿Qué se acabó? No. Bueno, perdón, voy a tener que cambiar de máquina, no sé qué le pasó a esto. Pues no, estamos en el 18 de la 24. Qué raro. ¿Por qué, no? ¿Se cachó? Ok. Creo que sí se me salta algo. A ver, me voy a regresar, me voy a salir. Perdón. Sí, ahí no la van a ver, pero es que sí, hay una diapositiva que me está haciendo ruido, que es la que no permite seguir, y si sigo se me salta. Sí. No está viendo, pero no importa. Entonces, ahorita regresamos a ver. Entonces, bueno, pues esto de la ciencia abierta, ¿qué es esto de la ciencia abierta? Bueno, este es un cambio paradigmático que lo que dice es que el conocimiento es de la humanidad y que no tenemos por qué ponerle barreras al acceso a ese conocimiento de parte de nadie, ¿no? O sea, es un planteamiento en contra de la mercantilización del conocimiento, ¿no? Y entonces se llama ciencia abierta, pero estamos mercantilizados, ¿no? O sea, ustedes saben que para publicar un artículo en una revista Partido 1 hay que pagar no sé cuántísimo dinero, y que si no pagamos nosotros, entonces a quien quiere leerlo pues tiene que pagar muchísimo dinero, porque se tiene que suscribir a la revista. Los libros, incluso los que son electrónicos, que cuesta poquito producir, cuestan dinero. A mí me tocó en la Universidad de Columbia, fíjense ustedes, ¿no? O sea, una universidad que se precia de ser
a la humanidad, que estaba yo de profesora investigadora visitante en una estadía corta y quería yo sacar un libro y me dijeron que no podía porque no trabajaba yo ahí y no estaba abierto al público. O sea, no quería sacar un libro para leerlo ahí, no para llevármelo a mi casa. No me dieron permiso, ¿no? Entonces, eso es mercantilizar el conocimiento. Entonces, pues está este planteamiento, que por cierto viene de la UNESCO misma. La UNESCO dice que hay que caminar hacia la ciencia abierta, que justamente lo que plantea es pues ir rompiendo esas barreras de acceso al conocimiento, que es de todos. El conocimiento, por definiciones de la humanidad, nadie puede ser dueño del conocimiento. El conocimiento, o sea, sí puede participar en su producción, pero no puede adueñarse de los resultados de esa producción. Y bueno, pues una parte importante del conocimiento ya no se produce en las instituciones de educación superior como antes. Antes eran las universidades, los centros de investigación donde se producía el conocimiento. Ahora pues ya se dieron cuenta las grandes empresas que se invierten ellas mismas en investigación, la generación de tecnología que se deriva de esa investigación es más rápida, y entonces se están invirtiendo en hacer investigación. Entonces ya hay una parte muy importante de la investigación con fondos que no compiten con los que tienen las universidades, pues son mucho mayores haciendo investigación. Las grandes farmacéuticas, las empresas tecnológicas hacen investigación, ¿no? Y claro que esa investigación, ese conocimiento que ahí se genera, se apropia por la empresa. Ese es secreto industrial, digamos, ¿no? O sea, no se puede dar a conocer, ¿no? Y entonces, esto es cierto no solamente de la investigación aplicada tecnológica, digamos, sino también de la investigación básica, o sea, donde, por ejemplo, las grandes farmacéuticas están dispuestas a invertir en investigación básica, corriéndose el riesgo de que el 80% de esa investigación no conduzca a nada, pero sabiendo que el 20% que sí va a conducir a derivaciones tecnológicas les va a generar muchísimos recursos, ¿no? Entonces, se está moviendo la investigación a la empresa privada. Y eso es un movimiento peligroso. Luego, pues tenemos estas leyes de protección de la producción intelectual, ¿no? Los derechos de autor y todas estas cosas que también conducen a poner barreras al acceso al conocimiento, protegen eso, la apropiación privada del conocimiento general. Entonces, y son muy exageradas estas leyes de derechos de autor, o sea, nadie puede violentarlas, ¿no? Los sistemas de incentivos de los investigadores, no sé si aquí hay investigadores SNI, pero pues sabemos que los incentivos a los investigadores SNI son cuántas veces apareces como primer autor o cuántas veces eres único autor. Eso es mucho mejor todavía, porque si trabajas colaborativamente, pues eso no te vale, ¿no? Te vale trabajar como primer autor, ¿no? Y bueno, y donde produces tu conocimiento, vale muchísimo más producir el conocimiento en una revista que leen a lo mejor 40 personas, ¿no? Que en un mecanismo de divulgación. Eso está cambiando un poco, pero que en alguna manera de divulgar, pues a que la gente acceda a ese conocimiento que puede ser útil, ¿no? Luego, pues la difusión del conocimiento, bueno, no sé quiénes ustedes se han tratado de publicar por ahí, pero la difusión del conocimiento está en manos de monopolios, ¿no? De monopolios que se enriquecen de justamente producir publicaciones a partir de lo que hacen los investigadores, ¿no? Bueno, esas son las barreras a las que se enfrenta la ciencia abierta. Maestro Wilber, entonces, ¿cómo me saltaba esta? Pero creo que hay que abrir otra vez la perfecto. Muy bien. No, antes. Bueno, pero de todos modos, a pesar de estas barreras, pues hay que empezar a ver cómo podemos ir efectivamente democratizando el saber, ¿no? Haciendo que el saber esté accesible a todos y no nada más ponerlo ahí para ver quién quiera llegar que lo pueda hacer, sino también, digamos, protagónicamente hacerlo llegar a quien le puede servir, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que tenemos que procurar publicaciones cada vez más abiertas, gratuitas si son digitales, que la producción de conocimiento de las instituciones tienda cada vez más a ser colegiada, colaborativa, interdisciplinaria, interinstitucional, internacional, para que no se hagan estos vetos endogámicos de producción de conocimiento, ¿no? O sea, eso es lo que de alguna manera va rompiendo y haciendo más abierta la producción de conocimientos. La investigación debe irse dirigiendo de manera privilegiada a la contribución de la solución de los grandes problemas de la humanidad, las que afectan a las grandes mayorías, pero también las que afectan a las minorías marginalizadas,
¿no? Eso es muy importante tomarlos como foco del trabajo de investigación que hacemos, y esto pues a nivel local, a nivel nacional y bueno, planetario, ¿no? También. Y no es que esté yo abogando por un inmediatismo ni por una instrumentalización de la investigación solamente para aquello que puede ser útil y que puede servir. La investigación básica yo lo entiendo como esencial, la producción teórica también es esencial, pero en última instancia, incluso la investigación teórica y la investigación básica tienen que poder responder a la pregunta de esto para qué puede servir. A lo mejor no sirve y eso está perfectamente legítimo, ¿no? Porque uno nunca sabe a dónde va a llegar con investigación básica y con investigación teórica, pero la respuesta de para qué pudiera servir tendría que estar en todos los esfuerzos que hacemos de investigación básica y aplicada. Bueno, ese es lo primero, ciencia abierta. Lo segundo es interdisciplina y transdisciplina, ¿no? Y la razón es que los problemas de la humanidad son cada vez más complejos, que ya agotamos el modelo disciplinario de producir conocimientos para poder enfrentar estos problemas que son tan complejos, como por ejemplo el problema de nuestro medio ambiente. Es un problema complejísimo, es un problema que tiene aspectos sociales, aspectos humanistas, aspectos incluso espirituales, desde luego técnicos y tecnológicos. Son muy complejos, necesita de la confluencia de muchas disciplinas y no es que de todas, ¿no? Y esta forma tradicional disciplinaria de hacer ciencia ha permitido grandes pasos a la humanidad, pero ya está topando con barreras en su eficacia para resolver los problemas holísticos, que lo que están exigiendo es la confluencia articulada de múltiples disciplinas. Digamos que la multidisciplina no es articulada. Ahí aparecen todas las disciplinas trabajando sobre un mismo problema, pero a cada quien sin diálogo, ¿no? sin interactuar entre ellos, sino cada quien aborda ese problema. Esa es la multidisciplina, y eso está bien, es un paso adelante, pero no alcanza a satisfacer. Lo que hay que hacer es interdisciplina, e interdisciplina es construir juntos, en interacción, en colaboración, en diálogo, para poder comprender mejor y solucionar mejor también estos problemas que son complejos, ¿no? Entonces, lo que hace la interdisciplina es romper las barreras entre las disciplinas, ¿no? Entre las disciplinas, porque la multidisciplinariedad no las rompe, ¿no? Pero luego también pues, es necesario ir más allá de la interdisciplina, que es la que rompe las barreras entre las disciplinas, para romper también las barreras entre los académicos y los no académicos en la producción de conocimientos. No nada más en el sectores de los conocimientos que divulgamos, como lo dice la ciencia abierta, sino que juntos produzcamos conocimientos con aquellos que no son académicos y sobre todo con quienes están sufriendo estos problemas que tenemos que investigar mejor para poder solucionar. Porque ellos tienen muchas veces soluciones a esos problemas que nosotros no hemos explorado. Eso es lo segundo, la interdisciplina y la transdisciplina. El tercero, pues, es este diálogo epistemológico y la educación intercultural. Los tropiezos de la ciencia para... Esto ya lo vimos, ¿no? No sé por qué está aquí. Ahí, con razón me regresa. Ahí está. ¿No? Pero eso no se ve, ¿no? No. La que tenía certeza que se regresó. Ahí está. Muy bien. Bueno, entonces, una manera diferente de conocer, que como decía, no es anticientífica, pero tampoco es científica, porque la ciencia no la reconoce como científica, ¿no? Está representada por el conocimiento ancestral de los pueblos originarios y ha descansado en la prueba de los siglos, ¿no? Porque este conocimiento ancestral se ha venido probando y decantando durante siglos, y por eso es eficaz, porque ya demostró a lo largo de muchos siglos de prueba y error su eficacia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el conocimiento para la conservación de la diversidad, para la protección y el cultivo de un entorno ambiental sano,
como decía, parte de premisas filosóficas diferentes a las occidentales cristianas, ¿verdad? O sea, parte de esa manera diferente de concebir la relación con la naturaleza. El conocimiento ancestral de los pueblos indígenas siempre sostiene que el ser humano es un ser más de la naturaleza. En cualquier grupo indígena, en los lapones de Suiza, de Suecia y de Noruega, en los aborígenes de Australia, en los inuits de Groenlandia y del norte de Canadá, en todos es eso, en todos está esta concepción, ¿no? Este respeto entonces por los seres vivos, esta sacralización del agua, de las montañas, de la tierra, desde luego, la madre tierra, la Pachamama, ¿no? Esto de no se destruye la naturaleza a no ser que sea por necesidad, y entonces cuando se tiene que destruir la naturaleza se le pide perdón y se le pide permiso y se ofrecen sacrificios porque se está dañando la tierra o el árbol o la montaña, ¿no? Entonces eso acota, limita, le pone topes y límites a la posibilidad de depredar la naturaleza, ¿no? De hecho, como decía, son los pueblos indígenas los que han conservado esta diversidad. En medicina, por ejemplo, este concepto holístico del ser humano, ¿no? Para los indígenas el ser humano es un ser completo, ¿no? Para la medicina occidental, pues el ser humano es, para el señor que maneja el hígado, pues es el hígado, y para el que maneja el intestino es el intestino. Para los indígenas es el cuerpo completo, ¿no? Y el cuerpo trabajando en armonía no solamente hacia adentro del mismo, sino en relación con los demás y con la naturaleza, ¿no? Entonces, cuando se aplica la medicina desde el punto de vista de los indígenas, pues de lo que se trata es de regresar la armonía al cuerpo completo y también a la persona en relación con los demás y en relación con la naturaleza, ¿no? Y quizás en relación con la trascendencia también. En la gobernanza, por ejemplo, ¿no? Como los cargos se consideran un servicio, no se cobra por ellos, ¿no? Entonces, más bien lo que se adquiere como consecuencia de haber ocupado un cargo es prestigio, ¿no? Es respeto de parte de toda la comunidad, y entonces por eso se asciende en cargos, pero los cargos no son remunerados para nada, porque se está ejerciendo un servicio, se manda obedeciendo, como dicen los zapatistas, ¿verdad? El sentido estético y la creación artística nos habla de una relación con ellos mismos, con nosotros y con una trascendencia, ¿no? Y bueno, nosotros insistimos en llamar esa producción artística artesanía. ¿Por qué? Porque somos racistas y porque los despreciamos. No es artesanía, es arte. La definición del arte es cuando cada producto artístico es diferente del otro, y pues las que llamamos artesanías así son, no hay dos iguales, ¿no? Porque no se producen en serie. Su espiritualidad, en la cual no se entiende a los pueblos indígenas, baña toda su vida, pues nosotros seculares, occidentales, nos cuesta mucho trabajo entender eso, pero juega una función muy importante, esta capacidad de ser felices en el mundo, ¿no? Y aquí estoy pues solamente rascando la superficie, la verdad, porque es de una inmensidad y de una profundidad del conocimiento ancestral, nada más de los pueblos que tenemos cerca y al lado. Imagínense ustedes de todos los pueblos ancestrales que están sobre el planeta. La verdad es que no conocemos porque no nos hemos abocado, digamos, a investigar y sobre todo a preguntarles a ellos cómo ven el mundo, cómo ven la vida y qué soluciones pueden tener a los problemas que son de todos. Desde nuestra cultura occidental pues hemos discriminado estos conocimientos, les hemos quitado su lengua, y con esta lengua nombran lo que valoran y lo que conocen. Cuando se les quita la lengua dejan de poder nombrar eso que valoran y conocen, y lo que se nombra no existe, deja de existir, y entonces por eso cuando se pierden las lenguas se llevan con ello pues la cultura, ¿no? Y bueno, pues en aras de la ciencia hemos destruido un gran acervo de conocimientos. O sea, ¿cuántos conocimientos hemos perdido como consecuencia de haber priorizado y privilegiado una sola manera de conocer? Que yo no digo que sea una mala manera de conocer, pero es una sola, y eso es lo que está mal. Tenemos que diversificar. Y bueno, nuestros sistemas educativos han actuado en consecuencia, ¿verdad? Han negado el acceso a estos conocimientos, y también por considerarlos no científicos, por considerarlos paganos y supersticiosos, ¿no? Los ignoramos, y pues ello propicia también el desprecio por los mismos conocimientos, y no hemos propiciado un verdadero enfoque intercultural en nuestra educación, en parte por esto. O sea, no podemos decir que somos interculturales si todos esos conocimientos están fuera de nuestro currículum. No podemos decir eso, ¿no?
Yo conozco mucho menos del pensamiento oriental, pero yo creo que algo similar sucede con el pensamiento oriental. No en Oriente el pensamiento oriental está muy prestigioso y muy elevado, pero en Occidente pues lo desconocemos por completo. Yo creo que habría que conocer muchísimas cosas por ahí, ¿no? Y bueno, este conocimiento también se tiene que democratizar, así como el otro, el occidental científico, se tiene que democratizar a través de la ciencia abierta. Pues aquí lo que tenemos que establecer son diálogos epistemológicos que tienen que entrar en nuestras universidades. ¿Y cómo entran los diálogos epistemológicos a nuestras universidades? Bueno, desde luego haciendo investigación sobre estos conocimientos y trayendo los resultados, pero sobre todo trayéndolos a ellos, porque ellos son los que saben. Poder empezar a hacer diálogos verdaderos. La Universidad Pedagógica tiene una larga tradición de tener población indígena en sus aulas, y bueno, pues ahí ya está de alguna manera esa posibilidad, ¿no?, de establecer el diálogo epistemológico. No por estar se da, pero si no están es difícil que se dé. Entonces hay que procurar que estén y luego procurar que el diálogo efectivamente se dé, ¿no? Y entonces, bueno, este diálogo no es con el fin de expoliar nada, ¿no? O sea, explotar ni a mercantilizar ese conocimiento, ¿no?, sino más bien siempre el beneficio que se saca del diálogo. Y bueno, cuando el encuentro epistemológico es posible, se generan nuevos conocimientos a partir del encuentro que ni siquiera sospechamos cuáles son esos nuevos conocimientos que se pueden generar. La condición es la horizontalidad, relacionarse de tú a tú y darle exactamente el mismo valor a los que están entrando en ese diálogo, ¿no? Y la base es reconocer el conocimiento del otro, que el conocimiento del otro, el no científico, es tan respetable como el científico. Y entonces esa es la base del diálogo epistemológico. Y de ahí la importancia de la educación intercultural, ¿no? Una educación intercultural que rompa las asimetrías, que permita estos encuentros desde planos de igualdad, que favorezca el diálogo entre formas distintas de conocer y de producir conocimientos, de divulgarlos, de consumirlos, de utilizarlos. Y el cuarto elemento, y con esto ya voy cerrando, es la investigación-acción participativa, ¿no? Yo creo que hay que darle un lugar muy importante a esta investigación que va de la mano con la transdisciplina, ¿no? Esta transdisciplina que es la que rompe las barreras entre los académicos y los no académicos en el proceso mismo de construir conocimiento, ¿sí? Pues eso, la investigación-acción participativa es una manera de hacer eso, ¿no? Tanto la generación como la aplicación del conocimiento en la transformación social, económica, política y ambiental, ¿no? Aquí es donde hay que procurar hacer investigación participativa, tanto aplicando como produciendo el conocimiento. En la solución de problemas, en la consecución de los objetivos del desarrollo sustentable. Estas cosas no las podemos hacer solos, las tenemos que hacer con aquellas personas que están sufriendo las consecuencias de estos problemas. De tú a tú, en igualdad de condiciones, en diálogo epistemológico, buscando juntos esta solución. Lo tenemos que hacer entonces con la participación de las comunidades que supuestamente se ven beneficiadas. ¿Cuántas historias de horror no tenemos de quienes llegan a imponer una solución a poblaciones que no quisieran esa solución, ¿no? Que ni siquiera estaban enterados de que iban a cambiar su hábitat por meter unas cosas que consideraban que era una solución? Muchísimas historias de estas, ¿no? Todavía a la fecha tenemos varias. Entonces, no, lo que tenemos que hacer es trabajarlo junto con ellos, ¿no? Ellos pueden ayudar a generar el conocimiento para resolver los problemas porque tienen un conocimiento ancestral del que disponen por haber enfrentado esos problemas durante muchos siglos y haberlos podido controlar. Y esto se logra a través de la investigación-acción participativa. A veces es investigación-acción participativa, a veces nada más es investigación participativa, no tiene acción, pero las dos implican participación. Y eso es la transdisciplina también. Bien llevada, este modelo de investigación logra que los que tienen problemas se conviertan en quienes aportan a la solución de esos problemas, ¿sí? Esta investigación en acción participativa, digamos, paradigma, surge, ustedes recuerdan, en los años 70, junto con Paulo Freire. Orlando Falsborda plantea esta digamos, nueva manera de hacer investigación junto con los demás.
Y este paradigma rompe dos dicotomías que desde el paradigma se consideran falsas. Por un lado, esta dicotomía entre el sujeto y el objeto de la investigación, entonces uno es el objeto y otro es el sujeto, ¿no? Entonces el sujeto es el investigador que llega y ve, y el otro es el objeto que está siendo visto y está siendo investigado. Bueno, eso, lo que dice este paradigma es, se debe de romper. Los dos son sujetos, tanto quien hace la investigación como quien es investigado, que se convierte también en investigador, ¿sí? Esa es una de las dicotomías que rompe. Y la otra es la dicotomía entre la teoría y la práctica. Porque no es cierto que la teoría se hace en los gabinetes y en los laboratorios y después la práctica se hace fuera, ¿no? La investigación aplicada lleva lo que produjo la teoría y se hace fuera. No, también se genera teoría haciendo práctica. También se genera teoría transformando. En el proceso mismo de transformar se generan conocimientos prácticos, pero también teóricos. Y entonces, lo que de alguna manera sostiene la investigación-acción es que en el proceso de cambio se generan conocimientos. O sea, la investigación participativa lo que dice es, junto con quienes sufren los problemas, vamos a generar las soluciones, los conocimientos que nos van a solucionar, ¿sí?, esos problemas. Rompemos esas barreras. Y lo que dice la investigación-acción es, vamos conociendo a partir de la transformación misma. Y se pueden juntar las dos, ¿no? Vamos haciendo investigación, acción participativa. Vamos transformando juntos y generando conocimientos juntos, ¿no? Entonces, como digo, esta es una manera de hacer ciencia que no sustituye las otras maneras, pero se añade con legitimidad a esas otras maneras de hacer ciencia, ¿no? Desgraciadamente la ciencia hegemónica pues no lo acepta, ¿no? O sea, la ciencia hegemónica la denosta y dice que es una ciencia y que no, pero bueno, de alguna manera eso yo creo que deberíamos empezar a hacer. Y bueno, yo propongo discutir la posibilidad de ir haciendo confluir estas cuatro rupturas que finalmente constituyen un nuevo paradigma científico, digamos, de generación de conocimientos. Y me parece que las universidades están llamadas a contribuir a la transformación para mejorar el bienestar de las sociedades desde una perspectiva de justicia, y que pues estas cuatro maneras de hacer ciencia diferente pues están respondiendo, digamos, a este llamado que desde mi punto de vista tienen las universidades. Pues con eso termino. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, doctora Silvia. Y bien, como usted nos compartió en su disertación, caminar hacia la ciencia abierta. Lo compartido hoy es muestra de ese ejemplo. Y bueno, para continuar con la dinámica de nuestra conferencia, vamos a abrir un espacio. Por ahí el maestro Wilber les compartió previamente un formulario para poder ustedes, Parece que tenemos detalle con el internet por ahí. Bueno, un plan B. Si nos apoyan por ahí algunas chicas. Ya se activó. Ok. Bien, tenemos por aquí ya algunas preguntas. Vamos a tratar de compilarlas. Por cuestiones de tiempo, no podremos leerlas todas,
Y bueno, por aquí, doctora, nos pregunta, ¿de qué manera puede abordarse la interculturalidad desde la gestión escolar? Voy a hacer la lectura de todas para que podamos por ahí retomar. Otra pregunta por aquí que nos comparten es: ¿de qué manera se puede promover la interculturalidad a nivel nacional? Por aquí tenemos también: ¿qué beneficio trae fomentar la interculturalidad en la enseñanza de las ciencias? Por aquí también tenemos: ¿a qué se refirió con decir que los orientales poseen un pensamiento elevado en relación a los occidentales? Por aquí: ¿aplicó la investigación-acción participativa en algún proyecto de investigación actual en pueblos indígenas? Y bueno, una última pregunta. Ok, con eso nos quedamos. Bueno, muchas gracias por sus preguntas. Tratar de tomar una por una. ¿Cómo se puede hacer una gestión escolar intercultural, ¿no? ¿Cómo se puede fomentar la interculturalidad desde la gestión? Y bueno, yo creo que hay muchas cosas que hacer hacia adentro y hay cosas que hacer hacia afuera. Y bueno, pues como sabemos, la gestión escolar se encarga de las dos cosas, ¿no? Por un lado genera esa posibilidad de que la escuela hacia adentro cumpla con su función, pero por otro lado también proyecta una imagen y extiende la acción educativa hacia la comunidad. Entonces, bueno, hacia adentro yo creo que una cosa muy importante hacer es que tenemos que aprender a convivir de manera intercultural, ¿no? La escuela es una microsociedad en donde hay muchas personas de diferentes edades, de diferentes géneros, de diferentes orígenes, a veces de diferentes culturas, con lenguas que están conviviendo, ¿no? Y entonces, pues el reto que tenemos es construir esa escuela, o sea, convertir esa escuela, esa microsociedad que es la escuela, en algo que anticipa esa sociedad intercultural que queremos. Entonces, ahí lo más importante es tener esta convivencia respetuosa, ¿no? Cuidar una convivencia respetuosa que permita que el diálogo entre los diferentes se pueda dar, que ese diálogo entre los diferentes resulte enriquecedor para todos y que se puedan llevar a cabo actividades de naturaleza colaborativa en donde nos convenzamos de que la horizontalidad es la manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, hacia adentro, eso desde el punto de vista de cómo gestionamos. Al gestor le corresponde regular esa convivencia y eso le corresponde al director, digamos, cómo pone las reglas para la convivencia al interior de la escuela y después a cada docente cómo eso se tiene que reflejar al interior de su aula. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, desde la gestión escolar, pues creo que sí es muy importante que se busque que todos los maestros caminen en el mismo sentido hacia la interculturalización de la escuela. Y a la mañana teníamos un taller en donde decíamos que una premisa, digamos, de la educación intercultural fundamental es que tenemos que lograr tres cosas, como tres pasos en espiral, ¿no? El primero es que tenemos que conocer a los diferentes. Entonces, una escuela intercultural pues tiene que procurar que sus estudiantes sepan que viven en un país diverso y conozcan esa diversidad. Porque no se le puede pedir a nadie que respete lo que no conoce.
y a nosotros nos han impedido conocer esa diversidad en nuestra formación. Me acuerdo que en la preparatoria 6, que es esta preparatoria muy prestigiosa de la Ciudad de México, de la UNAM, se hizo una vez una encuesta en donde se preguntó cuántos grupos indígenas hay en México, y la respuesta en promedio fue de 2, eran los aztecas y los mayas, y digo en promedio porque hubo quien dijo que no había, porque esos eran cosas del pasado. Bueno, este es el producto, la crema innata de los egresos de la secundaria de la Ciudad de México, que no sabe que existe diversidad en el país. O sea, hay que conocer esa diversidad, no para aprenderlas de memoria, no para saber cuántos son y dónde están, no, sino para que se despierte esa curiosidad, ese asombro de toda la diversidad y esa curiosidad por saber más y por acercarse al otro diferente, conocer. Después respetar, y el respeto es algo que se trabaja con una formación valoral continua, ¿no? Que sabemos quienes trabajamos en educación ciudadana que por ahí hay que caminar, pues, trabajar el respeto, que se vive y también se hace consciente que el respeto es uno de los máximos valores de la humanidad, ¿no? Entonces, trabajar el respeto, y por último, trabajar el aprecio. El aprecio se logra cuando tengo la vivencia de haber sido enriquecido por alguien diferente. Y entonces puedo yo apreciar a ese que me enriqueció porque me enseñó algo que yo no sabía, ¿no? Y voy a poder apreciar a todos los que son diferentes como esa persona que me enseñó, ¿no? Porque pues en potencia me pueden seguir enseñando. Y con eso se desmonta el racismo. Entonces, una educación antirracista, la gestión de una educación antirracista, ¿no? Cero tolerancia a la violencia. Cero. Y eso le toca muchísimo a la gestión. Aquí la violencia, ningún tipo de violencia, la violencia de género, cualquier tipo de discriminación, también cero tolerancia a una discriminación por cuestiones de género, de diversidad de orientaciones sexuales, de diversidad de orígenes, de lenguas, etcétera, no se tolera. O sea, eso tiene sanciones muy claras, ¿no? Desde luego que lo más importante es saber por qué no se tolera, y eso lo hacemos a través de la formación valoral, pero por lo pronto no se tolera, ¿no? O sea, el mensaje que mandamos, esto aquí no se vale. Bueno, eso hacia adentro. Y hacia afuera, pues lo que hay que hacer es tener una vinculación sumamente estrecha con la comunidad, para que la comunidad sienta que la escuela es de ella, que puede intervenir en la escuela, y hay que buscar que efectivamente intervenga, sobre todo para lo que es el diálogo de conocimientos, ¿no? Y de una manera muy importante que la comunidad sepa hacia dónde vamos, todos los padres de familia, para que, pues, de alguna manera también en la familia se pretenda pues actuar en sintonía con aquello que está tratando de hacer la escuela, y no al revés, el contrario, digamos, a los mensajes que quiere mandar la escuela. Entonces, hay un trabajo hacia adentro y hay un trabajo hacia afuera de gestión de la interculturalidad. ¿Cómo instaurar a nivel nacional la interculturalidad? Ay, pues, muy difícil. Muy difícil pregunta. Bueno, creo que hemos avanzado mucho, ¿no? Creo que el primer grandísimo paso que dio este país fue en 1992, cambiar la Constitución, para que la Constitución reconociera que somos un país multicultural y plurilingüe, multicultural y plurilingüe. Así decía el artículo 4 en ese entonces, así dice ahora el artículo 2. ¿Por qué? Porque antes nos daba miedo la diversidad. Queríamos que todos fuéramos iguales, que todos se asimilaran a la cultura mestiza, que todos los niños que fueran a la escuela aprendieran español y olvidaran su lengua. Eso era lo que queríamos, ¿no? Y bueno, a lo largo de la historia así fue. Los españoles no querían que los indígenas fueran indígenas, y los evangelizaron, los bautizaron, les enseñaron español también. En fin, el gran cambio que dio este país así, de 180 grados, fue reconocernos como un país multicultural y plurilingüe, porque ponerlo en la Constitución como definición de país es enorgullecernos por el hecho de ser. Y ese es un cambio muy importante, ¿verdad? Que esté en la Constitución no quiere decir que todos los habitantes de este país lo hayamos asimilado, pero bueno, es un paso. Yo creo que hay otro paso muy importante. Yo una mañana comentaba que me tocó ser la coordinadora de educación intercultural y bilingüe cuando se fundó, y que ahí nuestro sueño era que la Constitución dijera que la educación era intercultural, ¿no? Que era intercultural, laica, gratuita, no sé. Era lo que queríamos, que estuviera ahí reconocido que tenía que ser intercultural. Ya está, con la reforma del 19, ya el artículo 3 dice que es intercultural. Entonces igual, o sea, no basta con que esté en la Constitución para que ahora la educación nacional sea intercultural, pero es un paso, ya tenemos un respaldo, ya quienes están trabajando en ese sentido están legitimados,
¿no? Y eso ya es un paso, pero bueno, igual hay que seguir trabajando mucho. Yo creo que hay una cosa importante para irnos acercando hacia una interculturalidad a nivel nacional, que son políticas lingüísticas, que a eso sí no le hemos trabajado absolutamente nada, ¿no? En México hay 68 lenguas, como decía. De esas 68 lenguas más o menos se dividen en tercios. Un tercio son lenguas que han sido estudiadas, digamos, que tienen un alfabeto de consenso, que tienen una gramática, que todas tienen una gramática, pero que se ha documentado su gramática y que hay producción en esas lenguas, ¿no? Hay producción de literatura en esas lenguas. Esas, digamos, son las que de alguna manera son lenguas vitales, ¿no? Luego están las otras lenguas que todavía no se ponen de acuerdo, por ejemplo, en el alfabeto, ¿no? Entonces no pueden escribirse cosas entre una comunidad y otra porque no se entienden mutuamente. Desgraciadamente todavía el náhuatl es así, a pesar de que el náhuatl es la lengua más hablada. Hay 4 alfabetos en disputa y entonces se pelean a muerte a ver cuál es el alfabeto, pero entonces mientras tanto no se pueden comunicar por escrito, ¿no? Entonces, pero bueno, eso, o sea, todavía no se ponen de acuerdo en un alfabeto y muchas de ellas todavía no han sido documentadas sus gramáticas. Entonces, cuando una gramática no está documentada, no se puede escribir, porque no sabemos dónde empieza y dónde termina una palabra, ¿no? No sabemos cuáles son los pronombres y cuáles los adjetivos, y entonces no sabemos cómo escribir. Entonces, eso cuesta muchísimo trabajo. Entonces, pues ahí lo que tenemos son lenguas orales, a lo mejor muy vitales, pero con todavía distancia de que puedan ser lenguas que se escriban y que por lo mismo recuperen memoria y permitan que no crezca la diversidad dialectal, etc., ¿no? Y luego hay otras lenguas que están en proceso total de desaparición, en donde ya el otro tercio, ¿no? Las únicas personas que lo hablan son personas mayores, ya la siguiente generación a lo mejor la entiende, pero ya los niños no la entienden para nada, ¿no? De hecho, el índice de vitalidad lingüística es el porcentaje de niños de 3 a 12 años que todavía hablan la lengua. Y vieran ustedes cómo está disminuyendo eso. Es una cosa tristísima. Todas las lenguas indígenas en México están en proceso de desaparición. Unas más que otras, pero todas. ¿Por qué? Porque está disminuyendo el porcentaje de niños de 3 a 12 años que hablan la lengua indígena. Entonces, bueno, ese es un problema. Entonces necesitamos políticas lingüísticas, y las políticas lingüísticas son las que exigen el uso de la lengua en espacios públicos, en la radio, en la televisión, que haya periódicos, que haya producción literaria en lenguas indígenas, que las lenguas sean documentadas, las que no lo han sido, que se enseñen obviamente en las escuelas, que sean lenguas de uso en los juzgados, en las clínicas de salud, ¿no? Y mientras, o sea, porque si vitalizamos las lenguas, estamos vitalizando las culturas y estamos dándoles la legitimidad que requieren para tener un estatus. De hecho, ya lo tienen, son todas lenguas nacionales, así se definen, ¿no? Pero el estatus todavía no lo logran, ¿no? Entonces, bueno, pues eso yo creo que es un ejemplo de lo que podríamos estar haciendo, y algo similar habría que hacer con las diferentes culturas. ¿Cuál es el beneficio de la interculturalidad en la enseñanza de las ciencias? ¿No? Bueno, a mí me parece que muchísimo, ¿no? Porque, ¿qué es finalmente la ciencia? La ciencia es lo que nos explica los fenómenos, las ciencias naturales, los fenómenos naturales, las ciencias sociales, los fenómenos sociales, y pues los fenómenos están en todos lados, y los pueblos y las culturas tienen explicación a esos fenómenos, ¿no? ¿Cómo llegaron a esa explicación? Pues es lo que está en disputa, es donde dicen los científicos, pues de una manera no científica, y por eso el conocimiento no es válido. Y lo que estamos ahorita cuestionando es si eso es cierto o no es cierto, ¿no? Pero esas explicaciones a los fenómenos de otros pueblos, generados de otra manera que no es científica, deberían de estar incluidos en nuestra enseñanza de la ciencia, para poder generar este diálogo epistemológico y esta posibilidad de saber. No sé, por ejemplo, los pueblos indígenas hablan de alimentos fríos y calientes. ¿Se acuerdan ustedes que hablan de alimentos fríos y calientes? Entonces la ciencia dice, eso es una tontería, ¿cómo que alimentos fríos y calientes? Bueno, hay una razón de ser detrás de los alimentos fríos y calientes que es necesario investigar, pero que sí tiene muchísimo que ver con cómo funciona un alimento con determinada enfermedad y otro con otra, cuándo sí se puede dar y cuándo no. Y para los pueblos indígenas, ese conocimiento que se ha venido probando durante siglos es eficaz, ¿no? O sea, y esa es otra cosa considerable, eficacia del conocimiento indígena, ¿no? Por ejemplo, hubo una investigación muy bonita que hicieron, una cosa que se llamaba, que duró muy poquito tiempo, en tiempos de Echeverría, se llamaba el Instituto Nacional de Plantas Medicinales.
Y entonces una primera investigación que hicieron ellos fue qué se usaba para, o sea, el mal del susto, que está prácticamente en todo México, qué se usaba para curar el mal del susto, ¿no? Y entonces recorrieron el país y encontraron que había hierbas diferentes en diferentes partes, pero que se usaban para curar el mal del susto, junto con muchas otras cosas que se usan para curar el mal del susto. No son solamente hierbas, ¿no? También se hacen ritos y se pasa el huevo, o sea, una serie de cosas, ¿no? Pero las hierbas eran muy importantes. Y entonces, pues recopilaron esas hierbas, las estudiaron y se dieron cuenta que esas hierbas, todas ellas, eran antiamibianas. Todas eran antiamibianas. Y eran antiamibianas, funcionaban, ¿por qué? Porque las amigas, todos tenemos amigas, pero están latentes, no nos dan lata. Cuando tenemos un susto, cuando nos ponemos muy nerviosos, se despiertan las amigas y nos empiezan a dar lata. Entonces ahí es cuando hay que atacar las amigas, cuando empiezan a dar lata. Y entonces las hierbas eran antiamibianas justo porque curaban el mal del susto. Hay una razón de ser ahí, hay eficacia, a lo mejor todavía la explicación no está tan clara, pero la eficacia está ahí. Entonces, ese es el tipo de cosas que yo creo que nos puede ayudar y beneficiar en ese sentido. Que si yo dije que el oriental era más elevado que el occidental, no dije eso. Dije que en Oriente se tiene mucho más valorado el conocimiento propio oriental, ¿no? Que se enseña en las escuelas y que se divulga y que todo lo demás, que nosotros aquí en Occidente el conocimiento de nuestros pueblos originarios occidentales. Eso es lo que quise decir. Y si en algún momento he utilizado investigación en acción participativa con pueblos indígenas, sí, mucho menos de lo que yo hubiera querido, pero les quiero contar, por ejemplo, una primera experiencia que tuve cuando trabajé en organización campesina en Guerrero, y ahí pues lo que teníamos eran hipótesis de cómo generar empoderamiento en organizaciones campesinas para lograr, por ejemplo, comercializar sus productos, ¿no? Y entonces el empoderamiento tenía un ingrediente educativo muy importante. Y ahí lo que hicimos fue formular hipótesis junto con la gente. Formulamos las hipótesis junto con ellos, decíamos, bueno, a ver, si hacemos esto, nosotros lo que esperemos que pase es esto. Y entonces queremos junto con ustedes ver si en efecto eso es lo que pasa o no pasa, ¿no? Y entonces esas hipótesis de transformación las pusimos a prueba en la acción junto con la gente, ¿no? Y entonces, bueno, pues la fortaleza de la enseñanza que se deriva o del proceso educativo que se derivó de la experiencia organizativa fue muchísimo más poderosa. Ese es un ejemplo que les pongo. Y otro es pues, un ejemplo que tuve, este no es directamente mío, pero estuve sumamente involucrada en el proceso, en un proyecto con la población amuzga de Guerrero, que se llama de doble inmersión. No sé si alguien de ustedes lo ha escuchado, pero bueno, ahí de lo que se trata es de que los niños pasaban en esa escuela, y entonces me di cuenta que esos niños amuzgos en sexto grado no hablaban español. Curiosamente era el español ahí lo que les estaba haciendo falta. Y esos niños iban a ir a la secundaria, en donde la secundaria ya no les iban a respetar su lengua indígena para nada, porque no hay tal cosa como una secundaria que hable la lengua indígena y que respete la lengua indígena. Entonces yo me preocupé y dije, tenemos que asegurar no el español a costa de la lengua propia, pero sí el modelo aditivo que les dé pues una fluidez en los dos, ¿no? Un bilingüismo equilibrado que se llama. Y tenía yo una alumna de doctorado que había trabajado la metodología de doble inmersión en Estados Unidos, que es trabajar con los niños hispanos para que aprendan inglés. Pero entonces, ¿qué hacen? Que la mitad del día es en una lengua y la mitad del día en otra, la mitad de las materias en una lengua y la mitad de las materias en otra, una lengua en un salón con alguien que domina perfecto esa lengua y la otra en otro salón con alguien que domina perfecto esa lengua. Esa es la metodología de la educación bilingüe tradicional. Yo fui a una escuela bilingüe inglés-español y así aprendí los dos idiomas. Curiosamente en México nunca se ha utilizado esa metodología para ser bilingües a nuestros niños indígenas, nunca, ¿no? Entonces pues la llamé y entonces ella fue y empezó un proyecto de doble inmersión en Amuzgo, primero con mi escuelita, esa que había ido yo a visitar, pero después pues las escuelas de alrededor se interesaron y después el supervisor de al lado también y el supervisor de al lado también, y total el proyecto opera con 3 zonas de supervisión escolar, con 21 escuelas en la zona Amuzga desde hace ya 11 años, ¿no? Y bueno, pues ahí lo que nos propusimos fue un proyecto de investigación-acción aplicado ahora sí a lo educativo escolar propiamente tal,
en donde dijimos, si aplicamos el proyecto de doble inversión, estos niños desde segundo año de primaria van a estar mostrando este tipo de habilidades, en tercero, en cuarto, en quinto y en sexto van a ser bilingües equilibrados, ¿no? Y lo fuimos probando a lo largo del tiempo y bueno, pues hay ya libros escritos al respecto. Ese es un ejemplo, con los maestros, esto es muy importante, eso lo hicimos con los maestros pusimos las hipótesis, los maestros los trabajamos los materiales juntos, o sea, ellos eran los que decían quiénes enseñaban en lengua y quiénes en español. Entonces, bueno, fue una investigación participativa con los maestros indígenas. Ya. Muchísimas gracias. Vamos a brindarle un fuerte aplauso. Y bien, pues escucharla, doctora, es siempre una invitación a la sensibilización y a despertar conciencias en la tarea que nos toca. Vamos a continuar. Adelante. Agradecemos, doctora, por la conferencia magistral y recibimos al maestro Heriberto González Velázquez, que hace entrega de constancia por parte de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 271. A la doctora Silvia Merkens por compartir en su conferencia magistral la agenda de investigación en educación intercultural. Fuerte el aplauso. Muchas gracias. Doctora Silvia, hago entrega de este reconocimiento a el vasto conocimiento que usted trae en estas experiencias educativas y que serán un aliciente para todos estos estudiantes y nuestros profesores también. Muchísimas gracias y un honor tenerla aquí en Tabasco. Muchas felicidades. Éxito. Despedimos a todos los asistentes agradeciendo su compromiso, participación y atención en nuestro evento inaugural del Coloquio de Posgrado 2023. Así como se les invita a los profesores de la Universidad Pedagógica Nacional e invitados especiales a trasladarse a las instalaciones de la Universidad Pedagógica